se sintetiza en la frase "América para los americanos". Consistía en que Estados Unidos no toleraría más la intromisión de colonias europeas en su territorio. Creada por Andrew James Monroe y John Quincy Adams en 1823. Esto le abrió las puertas a Estados Unidos hacia la política exterior del resto del continente. Aunque el fin de la doctrina fue expulsar al colonialismo europeo, más bien sirvió para justificar su expansionismo e intervención en Latinoamérica. A principios del siglo XIX, los Estados Unidos no se extendían de costa a costa, pero algunas personas no solo creían que Estados Unidos podía hacerlo, sino que estaba destinado a hacerlo. A esta idea se le llamó el destino manifiesto, lo que significa un destino obvio. La idea del destino manifiesto tiene sus raíces en los colonos puritanos de los Estados Unidos. Ellos creían que podían construir una sociedad que sería la luz y el ejemplo para el resto del mundo. El destino manifiesto contiene estas mismas ideas, como la misión de los Estados Unidos de difundir sus libertades, oportunidades y creencias a través de todo el continente. No todos estaban convencidos con la idea del destino manifiesto. Sin embargo, su influencia era muy fuerte. Fue utilizada para justificar la guerra México-estadounidense, el asentamiento en el oeste y la expulsión de muchos indios nativoamericanos de sus tierras. Marxismo. No es cierto que al pensar en marxismo se piensa en la URSS. La teoría marxista va más allá de rusos, vodka y los camaradas. En la teoría marxista encontramos conceptos como lucha de clases, conciencia de clases y plusvalía. El marxismo es una teoría filosófica y sociológica desarrollada por Karl Marx a mediados del siglo XIX junto a Federico Engels. Pero, ¿cuál es el contexto histórico en el que surge el marxismo? El marxismo nace en un siglo en el que se estaban dando grandes cambios en la historia de la humanidad. Entre estos acontecimientos se encuentra la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El primero de estos acontecimientos fue el inicio de un proceso en el cual la burguesía tomó el poder. Este proceso fue el que propició el segundo, la Revolución Industrial, surgiendo después el capitalismo con el desarrollo industrial de la sociedad de la época. Según Marx, los medios de producción son todos los elementos que intervienen en el proceso de trabajo y son las condiciones materiales de toda producción explotando a los trabajadores. Dentro del sistema capitalista existe una contradicción. Mientras las fuerzas productivas tienen un carácter cada vez más social, los medios de producción se concentran en unos pocos. La estructura es una totalidad articulada compuesta por un conjunto de relaciones internas y estables que son las que determinan la función que cumplen sus elementos dentro de esta totalidad. Dentro de una estructura existen dos subdivisiones, la base o infraestructura y la superestructura. A partir de estos dos conceptos, la teoría marxista explica la relación entre el aspecto económico y el jurídico-político e ideológico de la sociedad. La infraestructura es el orden económico del Estado. La superestructura es el orden jurídico-político y la ideología. La ideología de la superestructura es la que rige a los individuos en sus papeles, funciones y relaciones sociales. El Estado es el aparato que aparece con la división de clases. Con la desaparición de clases también acabará el Estado. En este existen tres aparatos: el represivo, el técnico-administrativo y el ideológico. El poder del Estado es la capacidad que tiene una clase para hacer funcionar el aparato de Estado de acuerdo con sus intereses. Modos de producción.
Es la manera y forma en la que se producen los bienes materiales. Hay diferentes modos de producción como el esclavista, servil, feudal, capitalista, comunista, etc. Cada uno de ellos posee unas características diferentes. Dentro de cualquier modo de producción, el nivel económico siempre será el determinante en última instancia. La transición es el pasaje de un modo de producción a otro. En el caso de la transición de modo de producción capitalista al modo de producción comunista, encontramos una etapa intermedia, el socialismo. Es necesario destruir el aparato y la ideología burguesa para de esta manera poder integrar a la clase burguesa al nuevo Estado comunista. Debe desaparecer la diferencia entre trabajo manual e intelectual, trabajo en el campo y trabajo en la ciudad. Clases sociales. Según el marxismo, las clases sociales son grupos sociales en donde uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica. Existen dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, y solo estas se constituyen como clases sociales. Cada clase social tiene intereses específicos. Estos pueden ser espontáneos inmediatos o estratégicos a largo plazo. Lucha de clases. Es el enfrentamiento entre dos clases y estas luchas no son exclusivamente por sus intereses inmediatos, sino por sus intereses a largo plazo. Se dividen en lucha ideológica, lucha económica y lucha política. La lucha económica es la lucha de dos obreros contra los amos por lograr mejores condiciones de trabajo como salarios y jornadas. La lucha ideológica, el proletariado, se opone a la lucha burguesa a partir de la teoría revolucionaria marxista. La lucha política es cuando se combate contra la organización del poder del Estado y es una competencia revolucionaria para cambiar la sociedad. Uno de los anteriores tipos de lucha dominará a los otros dos. Solo cuando se pasa al nivel de la lucha política es cuando la diferencia de clases adquiere su contenido. El marxismo es una teoría que tiene una visión muy particular de la sociedad. Algunos de sus aportes más importantes son aquellos de la lucha de clases, relaciones de explotación y medios de producción. Leninismo. Lenin fue un hombre ruso nacido el 22 de abril de 1870, en una familia típica de la intelectualidad rusa de este tiempo. Desde pequeño fue fuertemente influenciado por los pensamientos demócratas revolucionarios de su padre. El ambiente estudioso de su hogar lo inició en la lectura de diversos textos demócratas. Estudió minuciosamente las obras de Marx y Engels, con los que conformó las obras de Marx y sus futuras teorías. El leninismo se basa en el marxismo, por lo que principalmente se admite la lucha de clases y se plantea que en toda sociedad existe una clase social opresora y una clase social oprimida. Entonces, a lo largo del tiempo, esta lucha de clases ha sido lo que el leninismo denomina el motor de la historia, ya que esto ha sido lo que impulsó todos los cambios que la sociedad ha sufrido. El leninismo planteaba que el proletariado tenía que dirigir el país y éste tenía que regenerar el mundo, y así se logra la única forma de poder lograr una comunidad sin clases sociales. Debido a esto, Lenin acogió la teoría de Marx y así contextualizó a la época y situación de su país. Pero, ¿qué fue lo que contextualizó Lenin y qué fue lo que él planteó? Rusia, antes de la implantación del pensamiento de Lenin, era una Rusia eslavista. Rusia poseía un régimen semifeudal controlado por una monarquía absoluta. Las clases sociales estaban muy marcadas y las desigualdades sociales eran tremendas. Los campesinos representaban más de la mitad y tenían unos ingresos, pero el proletariado, por su parte, recién estaba emergiendo, ya que Rusia era un país atrasado contra los demás países de Europa. La revolución industrial no había llegado al país y se pensaba en un periodo de desmoralización. Así, el leninismo plantea a partir de la lucha de clases que la clase opresora en Rusia era toda la nobleza y que la clase oprimida eran los campesinos y el proletariado principalmente. Lenin, a partir de los antecedentes de Rusia, planteó que el proletariado debía manejar el país. Contribuyó a la organización comunista diciendo que el proletariado tenía que manejar el país
mediante una organización de vanguardia con un partido único, el Partido Comunista. Lenin creía en la destrucción del Estado como institución y en la implantación de la dictadura del proletariado mediante la lucha armada, basándose en uno de sus textos diciendo que él creía en la democracia, pero no en una democracia capitalista, porque decía que esta era una democracia mentirosa y amputada que solo favorecía a los ricos, por lo cual para combatir el capitalismo había que implantar la dictadura proletaria hasta que esa democracia tan verdadera dejaría de ser necesaria en el pensamiento marxista. Por esto fue muy importante para todo este proceso de revolución rusa, ya que este pensamiento impulsó la revolución de 1905 y la revolución de 1917 y 1918. Con esto se trae como principales consecuencias el cambio de Rusia y la implantación de un régimen socialista en esta. La creación de un partido comunista llegó con cambios importantes en la educación, por esto todo pasaba a manos del Estado y este proceso se dio principalmente entre los años 1905 en la primera revolución rusa hasta 1924, fecha donde Lenin deja en el poder a la Unión Soviética. Eso sí, su pensamiento sigue latente en el mundo a través de diversas organizaciones que tienen como concepto el pensamiento marxista-leninista. Este proceso tiene una gran importancia para la sociedad mundial. Todo este proceso y su éxito de implantación en su momento hace ver a la sociedad y que es posible implantar un modelo de sociedades distinto al que todos estamos acostumbrados, donde el concepto de persona individualista se reemplaza por un concepto donde la sociedad es lo más importante.